En un sentido amplio, pues la Tierra se puede considerar como estratificada, ya que las rocas estratificadas pues son las que poseen mayor extensión en la corteza terrestre y tienen muchas propiedades que permiten clasificarlas. eh, en este caso estaríamos hablando de litología, contenido fósil, la polaridad magnética, las propiedades eléctricas, las reacciones sísmicas, la composición química, mineralógica, etcétera. Por lo tanto, podemos encontrar entonces unidades estratigráficas referidas a esas propiedades, que serían unidades litoestratigráficas, bioestratigráficas, magnetoestratigráficas. Es decir, que en función a cada una de las características que yo pueda definir en la roca, pues yo podría definir una unidad estratigráfica. Es por eso que podemos encontrar unidades litoestratigráficas, es cuando se hace referencia a las características litológicas de la roca. Perdón. Perdón. Cuando hablamos de unidades magnetoestratigráficas, es unidades que se clasifican en función a la polaridad magnética de las remanentes en las rocas. Igual así, por ejemplo, también tenemos las unidades cronoestratigráficas, geocronológicas, geocronométricas, que son unidades estratigráficas que hacen referencia sobre todo a tiempo, ¿sí? Y eso lo vamos a estar viendo. Yo sé que ustedes ya quizás en geología histórica y sí, en geología histórica y en paleontología también se ve un poquito sobre bioestratigrafía. Ustedes tienen algunos conceptos básicos de lo que es la bioestratigrafía, de cómo se dividen las unidades, etcétera. Pero en este tema, además de eso, de cómo clasificarlas, vamos a aprender la nomenclatura, el correcto uso de las normas para poder hacer publicaciones científicas, por ejemplo, que al final esto lo que permite, la nomenclatura estratigráfica lo que va a permitir es una mejor comunicación entre geocientíficos. Es decir, son normas aprobadas por ciertos países, eh, ya vamos a ver cuáles son las normas que existen, pero que permiten comunicación entre personas que estén, digamos, en Venezuela, Brasil, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que adopte esas normas de estratigráficas. Entonces la idea es que el objetivo principal de este tema es que entiendan el significado de las unidades estratigráficas y que conozcan los tipos de unidades estratigráficas. En este caso vamos a estar hablando aproximadamente de los tipos de unidades estratigráficas en 5 clases y eh, generalmente vamos a entender por qué se usa esa nomenclatura estratigráfica y por qué deben aplicarla y respetarla. Ojo con lo que estoy diciendo, estos códigos o estas normas se establecen, hay los países que las aprueban, las establecen como normas que obligatoriamente deben ser aplicadas. ¿Para qué se establecen las normas? Para organizar, para poder permitir, como les dije, la comunicación entre personas de diferentes países, para que al momento de hacer una publicación sea de fácil entendimiento entre un geocientífico que pueda estar acá en Venezuela o que esté en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto es sumamente importante. Todos estos temas que ustedes van a ver a continuación son sumamente importantes, muchachos. Yo les pido que ustedes traten de aprender mucho sobre las nomenclaturas estratigráficas, porque no lo van a usar solamente en estratigrafía, lo van a usar para el resto de la vida de ustedes como ingenieros geólogos y sobre todo también para su etapa de trabajo final de grado, ¿ok? En otras palabras, lo que pretende la nomenclatura estratigráfica es ubicar los criterios, ubicar pero también unificar los criterios geológicos y de esta forma comparar y ordenar las diferentes unidades estratigráficas. Es decir, recuerden que uno de los objetivos de la estratigrafía es la correlación entre unidades estratigráficas. Si yo puedo definir características que puedan estar presentes en diferentes secciones estratigráficas, como se ve acá en esta imagen, tenemos una sección estratigráfica A, una sección estratigráfica B y una sección estratigráfica C. Y se establecen líneas de tiempo a lo que se le llama o lo que se conoce como líneas isócronas, que son esas líneas punteadas que se ven en la presentación. Con respecto a eso, esas líneas isócronas se establecen para establecer correlación estratigráfica. Recuerden que acá en estratigrafía
no solamente estudiamos el espacio, sino que tratamos de entender si los procesos han sido continuos o han sido discontinuos en diferentes puntos de una cuenca sedimentaria. Entonces, eh, si vemos acá en esta imagen, tenemos tres secciones estratigráficas que están, eh, en el caso de la sección A, tenemos una litología de arenas y conglomerados, y tenemos una superficie ahí de discontinuidad, ¿cierto? Se ve una superficie erosiva. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Estamos en la sección A. Excelente. Luego tenemos la sección B. Sí. Excelente. Tenemos unas areniscas, luego tenemos unas lutitas, unas lodolitas, y por encima tenemos unos carbonatos, ¿ok? Esa es la trama litológica. Para los carbonatos se hace así como especie de ladrillos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sé yo que eso es una discontinuidad? Si se dan cuenta, se está estableciendo líneas o esas líneas punteadas son líneas de igual tiempo que permiten corresponder una litología con otra. En las tres secciones estratigráficas, en la sección C también tenemos a las areniscas, las lodolitas y los carbonatos. ¿Qué pasa en la sección A? Que las lutitas no aparecen. ¿Qué está sucediendo? Que se están uniendo dos líneas de tiempo. Ve que dos líneas donde no aparece la lutita debería estar la lutita. ¿Y por qué no está? Bueno, porque hay una discontinuidad y eso lo vimos. ¿A qué se puede ver una discontinuidad? A que o no hubo depositación o que hubo erosión y no depositación. O que la sedimentación no llegó hasta esas áreas de la cuenca, por ejemplo. Entonces, lo que intentamos es interpretar o conocer la continuidad en el registro geológico. En este caso estamos comparando, si ustedes se dan cuenta, litología. Estamos correlacionando las areniscas con las areniscas, las lutitas con las lutitas y los carbonatos con los carbonatos. ¿Para qué? Para yo poder luego, recuerden que las columnas estratigráficas o los perfiles de pozo son puntos en el espacio que después permiten hacer o realizar modelado de las cuencas sedimentarias. Hacia eso vamos. Pero es importante que ustedes entonces entiendan que existe una forma de clasificar a esas unidades. En este caso estamos clasificando las unidades tomando en consideración la litología. Existen otros tipos de clasificaciones en función al contenido fósil, en función a las propiedades magnéticas de la roca, en función a sus características o a las características sísmicas o de las electrofases. Entonces existen muchos otros tipos de unidades estratigráficas, incluso en función solamente a tiempo, o tomando en consideración, por ejemplo, paleosuelos o suelos antiguos. También hay unidades estratigráficas que permiten hacer una clasificación tomando en consideración solamente las discontinuidades, que es lo que se conoce como unidades aloestratigráficas. Entonces, el objetivo de la estratigrafía es estimular un mejor acuerdo internacional sobre principios de clasificación estratigráfica y desarrollar una terminología estratigráfica común y un conjunto de reglas sobre procedimientos estratigráficos que se puedan reconocer y aceptar a escala internacional. Y todo con un fin, que es mejorar la comunicación, la coordinación y el entendimiento internacional. Y de este modo hacer más eficaces los estudios estratigráficos en todo el mundo. ¿Por qué se hace una nomenclatura estratigráfica? Bueno, para organizar. Generalmente, toda esta organización de las unidades estratigráficas viene con el auge de la industria petrolera en los años 60, 70 sobre todo, donde personas, sobre todo a Sudamérica y a otros países, la industria petrolera, que sobre todo era norteamericana, pues necesitaba unos códigos para poder clasificar a las unidades estratigráficas y permitir un mejor entendimiento y una terminología que pudiera eh, ser, digamos, del tipo internacional y así permitir una mejor comunicación y un mejor entendimiento. Entonces, ¿qué es una nomenclatura estratigráfica? Como hemos visto, es un conjunto de normas y criterios de clasificación de materiales estratificados. El objetivo, facilitar el entendimiento entre los geocientíficos. Yo siempre les digo,
cuando ustedes van a un afloramiento, tienen que usar los términos correctos. En este caso, porque ya van a ser ingenieros geólogos. Entonces, por ejemplo, es muy común decir, cuando uno va a un afloramiento, decir, ay, miren, esta secuencia estratigráfica. Entonces, el término secuencia estratigráfica, ya vamos a ver en el último tema, que es exclusivo para un cierto tipo de depósitos que tiene eh, una genética o una génesis común que está delimitado por diferentes superficies estratigráficas como discontinuidades, máximas superficies de inundación, etcétera. Eso lo vamos a estar aprendiendo más adelante. Pero es muy común que ustedes digan secuencia estratigráfica y la palabra secuencia involucra ciclicidad. Y nosotros con un solo afloramiento no podemos determinar si realmente ese afloramiento, esa sección estratigráfica, a menos de que sea demasiado excepcional, un afloramiento de muchos cientos de kilómetros y que permita en un solo afloramiento reconocer muchas secuencias estratigráficas, pero eso es complicado, se necesitan de varios puntos en la cuenca para establecer análisis secuencial. Entonces, la palabra correcta al momento de estar en un afloramiento es unidad estratigráfica. Uno debe hablar de unidades estratigráficas. ¿Y qué es una unidad estratigráfica? Son volúmenes de roca con características afines y separadas por límites estratigráficos, presentes en una sección estratigráfica. Entonces, cuando tú hablas de un afloramiento, tú hablas de una sección estratigráfica. ¿Y qué es la unidad estratigráfica? Volúmenes de roca diferenciadas por esas características, que pueden ser litológicas o pueden ser biológicas, los cuales posteriormente van a ser comparados con o delimitados en otras secciones estratigráficas más próximas, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de uno delimitar esas unidades estratigráficas? Bueno, la finalidad es posteriormente compararlas con otras secciones estratigráficas, es decir, hacer una correspondencia de esas secciones estratigráficas con otras secciones estratigráficas que estén en diferentes puntos de la cuenca. Hasta ahora me siguen, ¿verdad, muchachos? Ok. Sí, En los primeros vamos ahí tiempos, con usted. ok, bien, me interesa que cuando ustedes sientan que no entienden algo de lo que les estoy diciendo o que es confuso, ustedes pues me avisan y allí volvemos atrás para explicarlo, ¿ok? En los primeros tiempos en los que los estudios se limitaban a áreas geográficas reducidas, pues se basaban en una premisa. ¿En qué premisa? Que los materiales de la misma edad tienen la misma litología en diferentes regiones. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? O sea, que un material de la misma edad tenga que tener la misma litología en diferentes regiones. No, Ahí ya No, dicen que profe. no. ¿Por qué no será cierto? Que, claro, o sea, lo que dicen, claro, exacto, pero por ejemplo, la premisa dice, los materiales de la misma edad, o sea, que son depositados en un mismo tiempo geológico, tienen la misma litología en diferentes regiones. Eso es falso. ¿Por qué? Porque entonces, en un determinado tiempo geológico solamente existieron, por ejemplo, los abanicos aluviales. No. Mientras en una zona o en algunas posiciones de la geografía terrestre se estaban desarrollando abanicos aluviales, hacia otras zonas pues habían sistemas marinos, ¿cierto? Así como sucede en la actualidad. Entonces, en un mismo tiempo geológico pueden existir diferentes ambientes sedimentarios. Por lo tanto, las litologías no necesariamente son las mismas. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, comprobando la falsedad de esta hipótesis, pues se empezaron a diferenciar principalmente dos tipos de unidades estratigráficas, que son las que vamos a ver hoy en general. Entonces, se diferenciaron dos unidades fundamentales, las basadas en la litología y las basadas en los organismos fósiles. Las basadas en la litología estaban apoyadas por la industria petrolera, pues interesaba dónde
buscar dónde estaba el petróleo, y ellos decían, bueno, las más importantes son las unidades litoestratigráficas porque allí es donde está el petróleo. Mientras que las unidades basadas en organismos fósiles fueron apoyadas por la comunidad científica, pues pretendían la comunidad científica establecer una sucesión de eventos que permitieran reconstruir la historia de la Tierra. Entonces, ¿por qué definir una unidad estratigráfica en función de la litología era más importante para los geólogos petroleros? ¿Qué piensan ustedes? Lo acabo de decir yo, pero ¿por qué era importante más para la industria del petróleo la roca o las unidades litoestratigráficas? Porque allí es donde se aloja, exacto, muy bien, Tomás, porque allí es donde se aloja el petróleo. ¿En dónde se aloja el petróleo? En las rocas yacimiento, que son rocas que son porosas. No les importaba si la roca era antigua o era reciente, lo que me importa es extraer el petróleo y por ello, pues necesito conocer la roca. Ese era el pensamiento en esos primeros años de la industria petrolera. No me interesa si saber si la roca es, por ejemplo, cretácica o es terciaria, a mí lo que me interesa es saber si es productora, ¿sí? Y muchas veces la industria petrolera actualmente sigue comportándose de esa manera. Lo que interesa es saber cuánto puedo yo obtener, pero para poder llegar a esas cuantificaciones actualmente se necesitan hacer estudios geológicos más profundos, ¿ok? Ahora, los científicos que generalmente trabajan en centros docentes, en universidades, etcétera, apoyan la idea de las unidades estratigráficas en función al contenido fósil. ¿Por qué? Sobre todo en esos años, porque era la única forma de ordenar cronológicamente los estratos, correlacionarlos y por lo tanto construir una escala cronoestratigráfica de la Tierra, hasta llegar a una columna estratigráfica del tiempo geológico idealizado, que permitiera la reconstrucción de la historia de la Tierra. Entonces, las dos cosas, pues realmente si ustedes se ponen a ver, pues son importantes. La parte económica, pues el petróleo es la fuente de energía, la mayor fuente de energía en el mundo, a pesar de que existen muchos tipos de energía en la actualidad que en ese momento no existían, pero que ahora sí están más desarrolladas y que quizás en algún momento vayan a tener una fuerte demanda, pues hasta el momento la mayor fuente de energía es el petróleo. Por lo tanto, la industria petrolera se sustentaba más en la prospección, en cuánto voy a obtener, en cuánto, qué volúmenes de hidrocarburos vamos a sacar de esas rocas, por lo tanto lo que me interesa es la roca. Mientras que la industria, digo, que la comunidad científica, las universidades, los centros de investigación, pues también pretenden dar una explicación a esos eventos sucedidos a lo largo de la Tierra, que es muy importante para el entendimiento de nosotros como seres humanos, ¿ok? Entonces aquí en la diapositiva número 4 dice aquí, hay unos muñequitos ahí muy cómicos que dice, lo siento, pequeños saltamontes, lo importante es dividir las unidades en función a criterios litológicos, ¿sí? Mientras que lo de la industria científica decían, no, yo tengo la razón, es mucho más importante clasificar las unidades en función a su edad por el contenido fósil y así definir la escala del tiempo geológico. Hubo un momento que tal cual fue así como lo ven en la imagen, que era como una especie de guerra entre investigadores y la industria petrolera para ver qué era más válido. Sí, las unidades estratigráficas o las unidades bioestratigráficas. Eso era un caos. Generalmente, la nomenclatura científica era la más apoyada por los ingenieros, geólogos, investigadores y centros docentes e instituciones científicas. Estos querían clasificarlas, según, como dije anteriormente, la edad del contenido fósil, y la segunda era de carácter eminentemente práctico y se inició con el desarrollo de la geología aplicada. Eso es lo que nosotros realmente hacemos actualmente, es lo que se conoce como geología aplicada. De hecho, nosotros somos ingenieros geólogos, es decir, que no solamente somos geólogos, no nos enfocamos solamente en conocer los procesos geológicos a lo largo de la Tierra, sino ver qué utilidad puede tener el conocer todos esos conceptos y cómo puede ser aprovechado para, desde el punto de vista económico, para mejorar la vida del ser humano, ¿ok?
Con esta controversia se comenzaron a nombrar entonces unidades estratigráficas sin control. O sea, se nombraban como se quería las unidades estratigráficas, llegando a un caos total en la nomenclatura. Un mismo volumen de roca podía tener diferentes nombres. Volúmenes totales distintos de rocas podían tener nombres iguales. Entonces, la solución a este problema o a esta disyuntiva fue llegar a un acuerdo con las revistas científicas y las editoriales a obligar a los autores a usar dichas normas. Es como, bueno, yo sé que muchas veces a ustedes no les gusta, a algunos que sí, pero hay gente que no se adapta a eso. Las normas APA, por ejemplo, que ustedes van a trabajar tanto para los artículos de investigación. De hecho, existen muchos otros tipos de normas APA. Lo que pasa es que las normas APA son bastante aceptadas en la actualidad por muchos países. ¿Qué permiten las normas APA? Bueno, que uno tenga un orden, ¿sí? De presentación de un trabajo final de grado, de un ensayo, de un mapa conceptual. O sea, existen diferentes tipos de normas, que si tiene que ser justificado, que si la mejor letra puede ser de repente Calibri, Arial, Times, que son las que tienen mejor tipografía, que permiten la mejor lectura. Sí, ¿por qué? Porque imagínate que eso no fuera así. Entonces no existen las normas APA y entonces la gente entrega los informes como quiere y los publica con todas las letras en mayúscula o con colores de diferentes colores cada palabra. Entonces eso es un caos. Eh, eh, digamos, yo no estoy en contra de quizás de la escogencia de libertad de formatos, quizás para presentar póster, etcétera, pero sí, por ejemplo, cuando tú vas a leer un libro, ¿cierto? ¿Qué es más fácil leer? Un libro que tenga una letra tamaño 8 y que sea de esa letra de Disney, por ejemplo, o una letra que sea Arial tipo 12. ¿Qué es más fácil leer? Para mí haría el tipo 12. Claro. Entonces lo mismo sucede con Arial. las unidades estratigráficas. Dicen Arial, Arial. Ajá. Pero lo mismo sucede con las unidades estratigráficas. Llegó el momento en que, por ejemplo, a una unidad estratigráfica de diferente tiempo geológico se le llamaba como una unidad estratigráfica del mismo tiempo geológico. Entonces, ya va. Había que establecer unas normas, unas reglas que permitieran tener cuidado con esas nomenclaturas estratigráficas. Y para eso sirven las nomenclaturas estratigráficas. Y importante también es que ustedes sepan que eso se aplica en prácticamente todo el mundo, ¿ok? De hecho, si ustedes revisan en el mundo, una de las carreras que poco tiene validación, no, ¿cómo decir? Reválida, que no hace reválidas a nivel mundial, es la ingeniería geológica, ¿cierto? Lo han averiguado, lo han investigado. Miren que ustedes ya se van a graduar No pronto. sabía eso. No sabía No, eso, profe, profe. no Buen sabía. dato. No hacen reválidas, pero por ejemplo, un odontólogo tiene que hacer reválidas, un médico tiene que hacer reválidas, un abogado prácticamente tiene que volver a estudiar toda la carrera, ¿sí? Porque son otras normas, porque son otras leyes de otro país al que tú te vas a ir. Entonces, en el caso de la ingeniería geológica es una ingeniería que es un poquito más universal y existen todos estos códigos que permiten saber cuáles son las normas que uno debe cumplir al momento de hacer una publicación en una revista, en un trabajo final de grado, en un escrito, etcétera. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las normas internacionales que rigen la nomenclatura estratigráfica? Nos vamos a ir a esta línea de tiempo, vamos a empezar desde el año 1961, cuando se publica el Código de Nomenclatura Estratigráfica por la Subcomisión de Nomenclatura Estratigráfica de América del Norte. Luego, en los años 1980, de 1976 a 1980, se publica la Guía Estratigráfica Internacional por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que esta guía yo la tengo allá en la facultad, se las voy a facilitar para cuando estén estudiando, y posteriormente, en 1983, nace el Código Estratigráfico de Nomenclatura Norteamericana,
que lo publica la Comisión Norteamericana de Nomenclatura Estratigráfica. ¿Ok? Entonces, las normas internacionales de nomenclatura estratigráfica se inician con la publicada, por la que acabamos de ver, en 1961, y esta es publicada por la APG, que básicamente establece como norma este código a seguir. Y en 1976, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas publica esta primera guía estratigráfica internacional, que esta es la primera vez que lo publican en castellano. Eso es muy importante. Esta guía estratigráfica internacional está en castellano. Y luego, la Comisión de Nomenclatura Estratigráfica de América del Norte introduce conceptos nuevos que no están contemplados en la guía estratigráfica internacional, como unidades aloestratigráficas y litodémicas. Ya vamos a ver que existen diferentes tipos de unidades estratigráficas. La guía estratigráfica internacional no contempla dentro de las unidades estratigráficas las unidades litodémicas, es decir, los cuerpos ígneos y metamórficos, mientras que el Código Norteamericano de Nomenclatura Estratigráfica sí contempla estos tipos de unidades. Eso lo vamos a estar viendo, ¿ok? Existe en Venezuela el Código Geológico para Venezuela, que es el léxico estratigráfico. El léxico estratigráfico de Venezuela o código estratigráfico de las cuencas petroleras de Venezuela, como aparecía, aquí dice, como aparece en la web oficial de PDVSA, ya actualmente no aparece. Ojo con eso, no aparece, es una guía en donde se agrupan todas las formaciones geológicas que comprenden a la geología venezolana, editado por el Comité Interfilial de Nomenclatura Estratigráfica, que es CIEM, ¿ok? ¿Cómo se llama la comisión que establece la nomenclatura y la terminología en Venezuela? Se llama CIEN, que es el Comité Interfilial de Estratigrafía y Nomenclatura. Eso significa esa sigla, CIEN, en el 2011. Actualmente el léxico estratigráfico no aparece en la web. Yo tengo algunos tomos del léxico estratigráfico allá en la facultad. El léxico estratigráfico lo propone la Comisión Venezolana de Estratigrafía y Terminología, y hay varias ediciones. Generalmente, las ediciones, tenemos una primera edición y una segunda edición que está basada en el Código Estratigráfico Americano, y la tercera edición está basada tanto en la Guía Estratigráfica Internacional como en el Código Estratigráfico Norteamericano. Entonces sí varió en la nomenclatura un poquito de un año a otro, ¿ok? Si seguimos ahí, ¿no? Yo sé que todo esto es muy teórico. De hecho, estas clases que vamos a estar viendo, todos los temas son bastante cargados de teoría, pero son sumamente importantes porque ustedes van a eso, ustedes van a próximamente hacer un trabajo final de grado, ¿sí? Y para poder presentar un trabajo de final de grado, ustedes deben cumplir con las normas de la nomenclatura estratigráfica. La hagan en geotecnia, la hagan en suelos, la hagan en geofísica, la hagan en sedimentología, en estratigrafía, en lo que sea, ustedes van a necesitar de establecimiento de códigos estratigráficos, porque siempre, así sea la tesis en estructural, nosotros vamos a trabajar sobre rocas, ¿ok? Entonces, ¿qué son las unidades estratigráficas? Las unidades estratigráficas, pues, son volúmenes de rocas, es decir, un estrato o conjunto de estratos con características afines, separados por límites estratigráficos, presentes en una sección estratigráfica y que pueden ser reconocibles como una unidad. Por ejemplo, acá vemos la formación Ignotú, que es Mioceno medio, ¿ok? Las rocas estratificadas pueden ser clasificadas en función a varios criterios, como litología, contenido fósil, tiempo, magnetismo remanente, propiedades químicas de la roca, y a cada uno de estos criterios determina el tipo de unidades estratigráficas. Por lo tanto, vamos a tener diferentes tipos de unidades estratigráficas, que se conocen como unidades litoestratigráficas, unidades bioestratigráficas y unidades cronoestratigráficas. En otras palabras, la mejor forma de comprender todas entre sí va a permitir, o sea, la mejor forma de comprenderla es a partir de observaciones, de investigaciones que se realizan en todo el mundo, y la mejor forma de comprenderla es a través de un establecimiento de unidades más o menos convencionales para poder ser, digamos,
entendidas o de fácil entendimiento por los científicos a nivel de estratigráficas se caracterizan por o porque se destaca los volúmenes de materiales representados por litología. Las unidades bioestratigráficas, materiales representados por su contenido fósil. Unidades cronoestratigráficas son conjuntos de estratos diferenciados en función del tiempo. Las unidades geocronológicas, por ejemplo, son unidades de tiempo medidas en años y sus múltiplos, ¿ok? Entonces, tenemos así las unidades estratigráficas y las unidades de tiempo. Las unidades de tiempo son unidades geocronológicas y unidades geocronométricas. Yo sé que ustedes han visto en algún momento en las tablas del tiempo geológico, lo que pasa es que acá no la tengo, no aparece esa imagen. Si ustedes se van a la carta cronoestratigráfica, ustedes ven que en los pisos de las unidades cronoestratigráficas aparecen tiempos, dice que si más o menos 570, más o menos 520, eso hace referencia a unidades geocronológicas y geocronométricas, que son unidades puramente de tiempo. ¿Dónde están los clavitos, profe? ¿Ah? Los clavos de oro. ¿Ah? Más o menos donde están los clavos de oro, los clavitos de oro que uno puede observar en la tabla. Exacto, eso lo que representa son unidades geocronológicas, es decir, unidades de tiempo. No representa volumen de roca, sino lo que representa es tiempo geológico, ¿ok? Las unidades cronoestratigráficas, por ejemplo, son unidades de tiempo durante el cual se sedimentó o se formó una unidad de roca. Es una propiedad universal. Fíjense que las unidades lito y bio están limitadas a la extensión geográfica de las unidades de las propiedades que las caracterizan o distinguen, mientras que las cronoestratigráficas tienen un carácter universal, ofrecen el mejor medio de comunicación internacional entre estratígrafos. Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿cuáles son las unidades estratigráficas que permiten mejor comunicación a nivel mundial? Son las unidades cronoestratigráficas. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos con un geólogo de otro país, él nos entenderá perfectamente si decimos que hemos estado estudiando las rocas de la secuencia del Mioceno en Venezuela, por ejemplo. Por el contrario, si hablamos de la formación Inotú, la persona no va a saber, o sea, sabe que es una unidad litoestratigráfica, pero no entiende cuáles son las características de esa unidad hasta que va al léxico estratigráfico y puede reconocer la posición de la unidad estratigráfica, cuáles estudios son, sé que es una secuencia, por ejemplo, mioplocena de los Andes centrales de Venezuela, pero si yo le digo, la unidad es una roca que pertenece al Mioceno en Venezuela, ya la persona entiende en qué tiempo geológico se depositó y el margen tectónico y estructural de las diversas cuencas a nivel del mundo en ese tiempo geológico. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, las unidades más aceptadas son o que permiten la mejor comunicación entre los geocientíficos son las unidades cronoestratigráficas, ¿ok? ¿Sí? Sí, 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 profe. profe. Entonces ya vimos los códigos, vimos que existen diferentes tipos de unidades. Acá en esta imagen, algo que es muy interesante. Dime, Ronald. Exacto, correcto. Lo que tú me dices es correcto. Pero ¿qué sucede? Que al tú decirle a una persona es del Mioceno, ya sabemos qué estaba sucediendo en diferentes puntos de la geografía terrestre, o por ejemplo, en Sudamérica, Norteamérica, qué estaba sucediendo en el Mioceno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el límite KT? El límite Cretácico Terciario. Fue un evento que impactó a, a toda la corteza terrestre, ¿cierto? El impacto de un meteorito en Yucatán, en la península de Yucatán. Y En México, ajá. Sí, profe. tiene sus registros a nivel mundial, que se puede observar una capa de iridio plomo casi que en toda la superficie terrestre, que es la responsable de ese evento geológico. El responsable fue ese evento geológico, ¿cierto? Sí. Pero quizás hacia cierto punto de la geografía terrestre, pues tuvo su mayor impacto, pero hacia otros puntos vamos a observar las superficies correlativas de ese evento, ¿sí? Pero la unidad cronoestratigráfica
trata o busca de delimitar las unidades estratigráficas basándose en superficies de ese tipo, que sean reconocidas a escala global. ¿Sí? Entonces yo hablo del Sí. Mioceno. Ustedes o buscan el Cretácico, ustedes investigan por internet qué estaba sucediendo en el Cretácico. Claro, existían en diversos puntos de la geografía terrestre muchos ambientes, pero en general, si ustedes van a los estudios paleogeográficos, estaban dándose ciertas condiciones, cómo era la vida en el Cretácico. Entonces ya uno tiene una idea de cómo eran los ecosistemas, cómo eran las faunas, cómo en ese tiempo geológico, y eso me lo está indicando una unidad cronoestratigráfica, ¿ok? Ahora bien, como vemos acá, esto responde también a la pregunta en la que estamos ahorita. Es muy interesante porque fíjense, tenemos los diferentes tipos de unidades estratigráficas. Tenemos por un lado unidades estratigráficas. Como unidades estratigráficas, para ellas la unidad fundamental es la formación. Tenemos la formación A, la formación B, la formación C. La formación D tiene dos miembros, el miembro alfa y el miembro beta, ¿sí? Sí lo ven, Sí, ¿verdad? profe. Esa La sería primera, sí. Para las unidades estratigráficas existen unos códigos para ver cómo uno le va a dar una nomenclatura a esas unidades, ¿ok? Las bioestratigráficas, tenemos la biozona A, biozona B, biozona C, biozona D, biozona estéril. O bueno, no hay biozona, es estéril de foraminíferos en esos casos. Moluscos, biozona X, biozona Y, biozona Z o moluscos estériles en los últimos estratos. Si ustedes se dan cuenta, no necesariamente la unidad litoestratigráfica coincide con la unidad bioestratigráfica, ¿cierto? Bioestratigráfica. ¿A qué se debe eso? Justamente a lo que estamos hablando, porque muchas veces hay barreras ecológicas y los organismos no se dispersan por toda la superficie terrestre. Entonces las vamos a tener hacia ciertos puntos de la cuenca y puede ser que hacia otras áreas no se depositen. Por ejemplo, la zona de polen y esporas, ven que donde hay foraminíferos es estéril de polen y esporas. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, Claro, porque si hay foraminíferos estoy indicando que el ambiente es marino. Por lo tanto, yo no debería tener polen y esporas, ¿cierto? Porque el polen y esporas son el resultado de la actividad de la fauna terrestre, ¿sí? Del, ¿Sí me siguen? O de la vegetación Se terrestre, perdón. representa estéril. De la flora sí, terrestre, profe. perdón. Entonces, si tengo foraminíferos, no debería tener polen y esporas. Entonces, allí lo que quiero que entiendan es que al final las unidades estratigráficas se van a complementar unas con otras, pero no necesariamente los pisos entre las unidades estratigráficas o los límites de las unidades estratigráficas deben coincidir. Por ejemplo, en la formación A aparece la biozona A y parte de la biozona B. ¿Sí se ve? Sí, profe. Pero no Sí, sí, se ve, necesariamente profe. debería estar. O por ejemplo, en el caso de la formación D, da la casualidad que sí coincide la formación D con los foraminíferos de la biozona D, con la esterilidad de moluscos, con la zona Q de polen y esporas, hacia las zonas más superficiales, y también se puede delimitar el piso J, y coincide, pero Ajá. no necesariamente coincide, ¿ok? Está entre J y está, ¿no? Oh, profe, ¿cómo se lee? ¿Ah? Está como que la mitad J y la mitad K. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué representa la unidad cronoestratigráfica? Tiempo geológico. ¿Ok? Y vemos que ese tiempo geológico quizás probablemente esté definido entre cambio de biozonas en las que hay foraminíferos y en las que empiezan a presentarse polen y esporas. ¿Qué quiere decir? Que hubo un cambio ambiental, ¿sí? En ese caso. Las unidades estratigráficas de una categoría no necesariamente coinciden con las de cualquier otra. Sin embargo, se combinan íntimamente para el mejor conocimiento y comprensión de los estratos de la Tierra. Las combinamos. ¿Para qué? Para poder validar y las debilidades que una unidad estratigráfica tiene puedan ser compensadas con otras fortalezas de las unidades estratigráficas que podamos tener.
Por ejemplo, las unidades bioestratigráficas en general, pues nos permiten tener como fiabilidad, sobre todo desde el punto de vista ambiental, sobre todo desde el punto de vista del tiempo geológico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ciertos fósiles aparecieron en la Tierra en un determinado tiempo geológico y luego desaparecieron. Entonces eso, el hecho de que ellas tengan un periodo corto de duración en el registro geológico me permite yo estimar un tiempo geológico que luego pueda ser correspondido a ciertas unidades estratigráficas, ¿ok? Y pueda correlacionarse y yo pueda tener un dato duro de que sí, de repente, esa unidad litoestratigráfica existió durante un determinado tiempo geológico, ¿ok? Sí, profe. Ok. Existen diferentes Sí, tipos de perfecto. unidades estratigráficas, lo que se conoce como unidades informales y unidades formales. ¿Por qué se hace esta distinción? Y no se trabaja una vez con unidades formales. Generalmente esto se debe a que no se han hecho todos los estudios que permiten que las unidades sean definidas como unidades formales. ¿Pero qué es una unidad informal? Son unidades estratigráficas estudiadas por primera vez a las que se establece una nomenclatura provisional. Y esa nomenclatura provisional se va a ir modificando progresivamente en función al conocimiento de la misma. La unidad formal, entonces, son unidades estratigráficas definidas de acuerdo a las normas establecidas en los códigos y guías estratigráficas luego de un estudio exhaustivo. De hecho, el establecimiento de una nomenclatura correcta vendría siendo una de las conclusiones de un trabajo estratigráfico. Generalmente, cuando uno hace un trabajo o una reconstrucción estratigráfica, pues lo correcto sería definir unidades formales, que luego sería una herramienta de trabajo y que luego al ser publicado, pues va a ser una herramienta de trabajo para muchos geocientíficos que estén haciendo estudios en una determinada área de estudio. Cuando se está en condiciones de establecer una nomenclatura estratigráfica correcta es porque se ha culminado un trabajo en una región concreta. Por lo menos lo que ustedes están haciendo, en los que están haciendo geología de campo, lo que están es tratando de establecer unidades estratigráficas y delimitarlas de la forma correcta. ¿Por qué? Porque al momento en que se elaboraron esos mapas en los 1970, 1980, pues la escala fue muy amplia y no permitió ver a detalle las unidades estratigráficas. Por lo tanto, pues si ustedes ven en el mapa, hay muchos mapas que una región completa dice, bueno, es cretácico, debe ser cretácico. Eso se hace a partir de qué? De fotografías aéreas, imágenes satelitales, los mapas geológicos y algunos levantamientos puntuales de campo. Pero la escala de trabajo 1.25.000, pues no permite ver a detalle unidades estratigráficas, que a una escala 1.10.000, 1.12.500 sí se puede hacer. En general, pues se aconseja que al formalizar una unidad estratigráfica, pues se tomen en cuenta las investigaciones de autores anteriores a dicho estudio y se escoja la mejor sección estratigráfica de referencia. Ahorita vamos con eso, con lo que es el estratotipo. Con esto estaríamos entrando a lo que se conoce como el estratotipo. ¿Y qué es un estratotipo? ¿Alguien conoce la definición del estratotipo? Yo sé que sí, pero a ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué es un estratotipo? Ahí lo dice. Es una sección tipo y es la sección que va a describir mejor a la unidad estratigráfica. En otras palabras, constituye un patrón de referencia y los límites de ese patrón de referencia. La idea del establecimiento de un estratotipo es seguir un patrón de unidad en una sección y no guiarse por las descripciones que haga un autor cualquiera, porque si no, entonces, si cualquier autor describe la unidad como quiera y en función al tipo de unidad que él quiera describir, pues entonces entramos en ese desorden que estábamos hablando hace un rato. Mientras que cuando yo defino un estratotipo, cualquier persona que quiera conocer la unidad de detalle va a la sección tipo. ¿Y qué debe tener el estratotipo de unidad o la sección tipo? Va a comprender un afloramiento completo de sectores cubiertos donde se va a aludir a la posición geográfica en la que se encuentra. ¿Qué voy a tener yo en el estratotipo de unidad? Bueno, todas las características representativas de esa unidad estratigráfica.
Y los estratotipos límites, que son estos límites estratigráficos que se señalan con las flechas rojas, pues comprenden los límites del estratotipo de unidad y por lo general va a incluir parte de las unidades infrayacentes y suprayacentes. Entonces, cuando yo vaya a otro afloramiento que puede estar ubicado en otra parte de la región donde yo estoy estudiando, yo me voy a guiar por el estratotipo de unidad y debería, para yo poder definir que esa unidad, si es la misma que define el estratotipo, debería cumplir con todas las características o el máximo de características, es decir, los parámetros de la fase que permiten describir litológicamente a la roca, ¿ok? ¿Sí me siguen? Que los veo muy calladitos. Sí, profe, sí la estamos siguiendo. Ok, genial. Entonces, tenemos tipos de estratotipos. Tenemos los estratotipos simples y los estratotipos compuestos. El estratotipo simple es un solo corte o sección estratigráfica, ¿ok? Mientras que el estratotipo compuesto, en el estratotipo compuesto tenemos más de una sección estratigráfica o más de un corte. Y se define cuando una unidad litoestratigráfica determinada no aflora íntegramente en una sola sección. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo lo que debería tener para yo definir una unidad, por ejemplo, que yo defina el estratotipo de la formación Ignotú, que es el ejemplo siguiente. Yo debería tener en esa posición geográfica todas las características que permiten describir a la formación con exactitud, ¿sí? Y que luego sea una referencia para ser comparados con otros puntos de la cuenca donde aparezca esa unidad formacional. Cuando no se tiene un estratotipo simple, normal, pues se requiere de un estratotipo compuesto. En el estratotipo compuesto yo voy a necesitar más de un corte o más de una sección estratigráfica para poder definirlo, ¿ok? Existen diferentes tipos de estratotipos. La Guía Estratigráfica Internacional propone 5 tipos de estratotipo en función a ciertos tipos de criterios y ya lo vamos a estar viendo. Pero antes de eso, también es importante hablar sobre lo que se conoce como la localidad tipo, que es la localidad geográfica concreta en la que se localiza el estratotipo y con la que se frecuentemente lleva el nombre. Es decir, por ejemplo, el estratotipo de la formación Ignotú. ¿Dónde debería estar el estratotipo de la formación Ignotú? En Ignotú debería estar. Entonces vemos que la formación es la palabra que me está indicando que es una unidad litoestratigráfica. Ignotú hace referencia a la localidad geográfica donde se encuentra el estratotipo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces esa sería Es la la localidad. referencia principal que vamos a tener a la hora Es de importante. establecer el estratotipo, ¿sí? Exacto. ¿Y por qué es importante? Porque a esa localidad tipo es donde debemos irnos o investigar para poder después hacer correlación con otros puntos en la cuenca donde pueda estar presente esa unidad formacional. ¿Ok? Existen otros tipos de estratotipos. La Guía Estratigráfica Internacional propone estos estratotipos que ustedes están viendo acá. El holoestratotipo es el estratotipo original, o sea, es obviamente donde está localizado el área tipo, ¿sí? El paraestratotipo es el estratotipo que sirve de complemento al holoestratotipo. Es un estratotipo suplementario, usado por el autor que ayuda a precisar el significado del holoestratotipo. Y por lo general están situados dentro del holoestratotipo. Por ejemplo, en un estratotipo compuesto, una de las secciones sería el estratotipo y el paraestratotipo. ¿Ok? Luego tengo el lectoestratotipo. El lectoestratotipo nuevo que se define cuando el original no estuvo adecuadamente designado. Generalmente podría tratarse de un paraestratotipo con mejores características que el antiguo o los estratotipo que va a reemplazar. ¿Ok? El neoestratotipo. El estratotipo nuevo que reemplaza a uno anterior, que ha sido destruido o que ha perdido validez. Generalmente, el neoestratotipo cambia de nombre si cambia la oposición geográfica, ¿ok? Porque es un nuevo estratotipo. ¿Por qué? Porque perdió validez, porque se descubrió un estratotipo que define mejor las características de la sección estratigráfica. Y el hipoestratotipo es una sección de referencia auxiliar que es un subordinado del holoestratotipo. Recuerden que el holoestratotipo es el estratotipo
elemental y que está alejado de la localidad tipo. En este caso, el hipoestratotipo se designa para extender a otras áreas geográficas el conocimiento de una unidad o límite estratigráfico y es un subordinado de los estratotipos. Entonces, este trabalenguas que les estoy mencionando ahorita, es muy importante cuando ustedes estén estudiando que revisen los diferentes tipos de estratotipos en la Guía Estratigráfica Internacional y que traten de ver las diferencias. Obviamente aquí las mencionamos, ¿no? Pero la diferencia y cuáles son los usos para el estratígrafo del holoestratotipo, del paraestratotipo, del hipoestratotipo. Ven que, por ejemplo, en el caso del neoestratotipo se utiliza cuando ya el holoestratotipo o el estratotipo simple perdió validez. Entonces allí hay que nombrar un nuevo estratotipo, ¿sí? Entonces acá les dejo para que ustedes revisen en la bibliografía los diferentes tipos de estratotipos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un estratotipo. Tenemos acá la formación que es válida, ve que ya está validada por la Comisión Estratigráfica de Nomenclatura venezolana. Así aparecía antes en el, perdón, Comisión Interfilial de Estratigrafía y Nomenclatura, acá en Venezuela, de PDVSA. Así aparecía antes el léxico estratigráfico por internet. Tenemos una unidad, en este caso es válida. Vemos la localidad geográfica, su ubicación y su extensión en los Andes venezolanos, ¿sí? Hacia el occidente de Venezuela. El estratotipo se ubica en el estado Trujillo. Tenemos las referencias, las consideraciones históricas, quienes la definen por primera vez. Para poder definir un estratotipo, deben cumplirse todas estas características que les menciono. Por ejemplo, en este caso de esta unidad, Sutton en 1946 describió los depósitos eocenos expuestos a lo largo del flanco noroccidental de los Andes, con nombres de formaciones Palmar, Ignotú y Betijoque. Estos términos fueron empleados posteriormente en forma variable, regla en general, lo cual de correlación sin discusión textual. Hoy en día, esta nomenclatura tiene aceptación general y todo el intervalo se ha designado con el nombre de grupo guayabo. Cuando ustedes les hablen de grupo guayabo, son un conjunto de formaciones que son Palmar, Ignotú y Betijoque, que especialmente tienen su subdivisión dudosa o imposible, dice estos autores, ¿no? Según en ese momento era, digamos, dudosa o imposible, lo plantean así. Algunos sinónimos en desuso de la formación Ignotú son las formaciones Timiache, es decir, que fíjense, tenemos actualmente el estratotipo es la formación Ignotú, pero en algunos términos que pudieron haberse nombrado en algún momento a la formación son Timiache, Hormiga y Menegrande, ¿ok? En sentido de Gardner en 1926. La localidad tipo, el afloramiento en y al este del pueblo de Ignotú, sobre la carretera Montatán-Betijoque, en Trujillo, al oeste central. ¿En qué hoja de cartografía nacional está? Aquí lo dice, 6044 a escala 1/100.000. Ve que la cartografía era una escala bastante elevada, 1/100.000 de cartografía nacional. Extensión geográfica, entonces aflora en las fajas bastante continua a lo largo del flanco noroccidental de los Andes venezolanos. Descripción litológica, aquí sí tenemos que prestar mucha atención, porque es de lo que estamos hablando para poder definir una unidad litoestratigráfica. Predominantemente arcillas, 65%, con numerosas areniscas intercaladas y capas subordinadas de arcilla laminar, carbón y conglomerado. Las arcillas son macizas, pero blandas de color gris claro, corrientemente abigarradas en rojo, púrpura y amarillo. ¿Qué quiere decir abigarradas, muchachos? Yo se los dije en sedimentología. ¿No lo recuerdan? Ok, excelente. Un color abigarrado es un color que es como una mezcla, un moteado entre rojo, por eso aquí dice los colores rojo, púrpura y amarillo. ¿Y a qué se debe eso? A que las rocas tienen altos contenidos de óxido de hierro
que con presencia de agua, pues se meteoricen y dan esas coloraciones que van a ser como un moteado, ¿ok? Entonces, esta formación, la formación Inutu, tiene esos tipos de coloraciones. ¿Por qué les leo todo esto? Porque ustedes van a definir en algún momento de su vida una unidad estratigráfica, van a definir un estratotipo, probablemente, o necesiten irse al estratotipo para poder hacer una correspondencia entre el estratotipo y la unidad que ustedes van a ver en un afloramiento, ¿ok? Corrientemente abigarradas. Las areniscas son de color variable, principalmente blancas a gris claro, y se presentan en capas de 2 a 3 metros de espesor. Ven que aquí en la descripción litológica yo muestro de forma general los parámetros de las fases más importantes para esa unidad estratigráfica y que permiten distinguirla de otra unidad estratigráfica. Sí, ¿verdad? Sí, profe. En la faja de afloramiento, el espesor es bastante constante, de unos 11.000 metros, disminuyendo al norte y al oeste. Los contactos. En la región, la unidad es discordante sobre la formación Paují, es decir, que hay una discordancia entre la formación Paují y la formación Ignotú, ¿ok? Y unidades más antiguas, según Salvador, 1961, en la parte B. Más al sur es concordante y transicional sobre la formación Palmar, que difiere de ella por su color. Es decir, que por una parte es discordante con la formación Palmar y más hacia el sur es discordante con la formación Paují. Y de mayor contenido de areniscas y lutitas. Infrayase concordante y transicionalmente a la formación Betijoque, ya que se diferencia por sus conglomerados conspicuos, areniscas parduzcas y presencia de colores abigarrados. Entonces, esa es la forma correcta de mencionar los conjuntos y así lo van a ver en los contactos y así lo van a ver en el léxico estratigráfico. Con respecto a indeterminados de plantas, lo que pasa es que esta letra es súper chiquita, la formación carece casi totalmente de fósiles. Sutton enumeró géneros indefinidos de foraminíferos y moluscos como provenientes de la formación Ignotú en Táchira, pero la identidad de las capas es muy dudosa. En la edad se define Mioceno medio superior a base de correlaciones regionales. La correlación. La unidad corresponde estrechamente en unidad y tipo sedimentario.